vayas conmigo al libro de Hechos. Gracias, Señor. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Están aquí? ¿Me entienden bien allá atrás? O sea, la idea es que se escuche claro. ¿Me escuchan claro? Mi mamá dice que no me oye, pero imagínate. Aleluya. Libro de, traten de que ellos no me oigan, aunque no pueden dejar de tocar sonido. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, aleluya, estaban todos unánimes juntos, aleluya. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, diga conmigo, toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, sobre sus cabezas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aleluya. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Diga conmigo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, sonido, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, sorprendidos, y decían: mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues podemos oírlos nosotros hablar cada uno en su lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Árabes, todo. Les oímos hablar, el verso 11, en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, aleluya, unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Amén. Dile: Padre, háblame en esta hora. Enséñame tu palabra en esta hora. Que tu palabra halle cabida en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en esta hora, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. Amén, aleluya. Amén. Vamos, dale fuerte el aplauso al Señor. Dale fuerte el aplauso a Él en esta hora. Aleluya. En la calle Azusa, estamos hablando de un necesito que preste atención, por favor. En la calle Azusa, en los Estados Unidos, se despertó un poderoso avivamiento, aleluya, con un hombre llamado William Seymour. Dice la historia, y es llamado, este mover sobrenatural del Espíritu del Señor es llamado el famoso avivamiento pentecostal, o el movimiento pentecostal también. Allí nació en Azusa, en Estados Unidos, nació lo que se conoce como el famoso pentecostalismo. Y la gente creería que el famoso movimiento pentecostal se refiere a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque hay una denominación de doctrina bastante confusa, por no decir otra cosa, que adoptó la palabra, el nombre de pentecostal. Entonces la gente, cuando uno le habla acerca del movimiento pentecostal, las personas creen que uno está hablando de la iglesia pentecostal,
o está hablando de los Jesús solos, dicho de otra manera. No se está hablando de ellos, no se está hablando de ellos, se está hablando de un movimiento. Obviamente, en este siglo comenzó en la calle Azusa, pero el avivamiento pentecostal inició aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Aquí en Hechos capítulo 2 se habla acerca del movimiento pentecostal o del fluir del Espíritu Santo por medio del movimiento pentecostal. Aleluya. El pentecostalismo o la fiesta del Pentecostés era una celebración que tenían los judíos, donde celebraban la fiesta de las cosechas. Ellos sembraban y hacían todo tipo de siembras. Y en la fiesta del Pentecostés ellos recogían toda la siembra. Hacían una fiesta de eso. Toda una celebración, alabanza. Hacían toda una celebración acerca de la cosecha. Y se alegraban y se gozaban, porque Dios les estaba dando fruto. Ellos estaban recogiendo de lo que habían sembrado. Y venía gente de otras partes, personas de otras naciones, a celebrar con ellos la fiesta del Pentecostés. Venían a celebrarlo con ellos. Los judíos tenían esta fiesta. Y la Biblia dice, a mí me llama mucho la atención lo que pasó allí, porque ese día, la fiesta del Pentecostés, así le llamaba, era la fiesta donde se cosechaba toda la siembra. Y esa palabra, la fiesta de las cosechas, tiene mucho que ver con lo que ocurrió con el Espíritu Santo. Hace como especie de una, toma la oportunidad o toma la fiesta del Pentecostés, la usa como la oportunidad de Él para introducir el más grande avivamiento que ha ocurrido en la palabra de Dios. O sea, mientras los judíos celebraban la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de los frutos y de las cosechas, o sea, estaban recogiendo lo que se había sembrado, el Espíritu Santo dijo, esta fiesta, donde hay gente de todas las partes del mundo, es la oportunidad perfecta para que yo descienda sobre mis discípulos, descienda sobre los apóstoles, y yo los llene con mi Espíritu Santo, y ese día ellos le prediquen la palabra del Evangelio a todas las naciones que están en ese lugar. Ese día hubo un avivamiento pentecostal aquí en el libro de Hechos capítulo 2. Aleluya. Aquí en Hechos capítulo 2 ocurre lo que se le llama el avivamiento pentecostal. Alabanza, qué bajón tan fuerte. Ocurre lo que se le llama el avivamiento pentecostal. El Espíritu del Señor descendió allí. Ahora, quiero decir esto con mucha reverencia. Antes de la fiesta del Pentecostés, necesito que atienda esto, por favor. Antes de la fiesta del Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo venía sobre una persona, pero no moraba en ella. El Espíritu del Señor venía sobre alguien y lo llenaba. Y el Espíritu Santo, cuando venía sobre una persona y la llenaba de su poder, lo hacía y usaba a la persona en algún propósito que tendría que usarla. Eso fue como cuando, un ejemplo, te pongo un ejemplo para que me puedas entender. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, el Espíritu Santo no moraba en Sansón, no moraba dentro de él, o sea, no estaba constantemente dentro de él. Pero cuando el Espíritu Santo quería derrotar a los filisteos, quería literalmente destruirlos, venía sobre Sansón y llenaba a Sansón de su Santo Espíritu. Sansón sentía una fuerza descomunal de tal manera en que podía destrozar hasta un león con sus propias manos, sin tener una navaja ni un cuchillo. Lo hacía, y lo hacía por el poder del Espíritu. Pero una vez
ese Sansón destruía, derrotaba o quebrantaba o golpeaba o mataba a los enemigos del pueblo de Dios, el espíritu volvía nuevamente y se iba de Sansón. Y volvía a ser Sansón un hombre común y corriente. Pero en Hechos 2 ocurrió algo diferente. Nunca antes en la historia de la humanidad el Espíritu Santo había descendido sobre un grupo de personas y había reposado sobre ella. La palabra reposado significa de que vino, habitó y se quedó allí con la persona. Aleluya. Antes el Espíritu Santo venía, los llenaba, los usaba para lo que tenía que hacer con él, con la persona, con el profeta, con quien sea sobre quien venía. Y una vez hacía lo que iba a hacer, ¡pum!, se iba. Y la persona volvía a ser una persona común y corriente. Pero en Hechos 2 ocurrió algo diferente. Incluso cuando Jesús viene al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, la Biblia dice que a Juan se le dio una señal. A él le dijeron: Juan, cuando veas que el Espíritu Santo viene sobre esa persona, y el Espíritu al venir sobre esa persona, el Espíritu reposa sobre esa persona. Ya les dije que esa palabra reposa significa que se queda. O sea, que viene, se queda y habita en la persona, se queda en la persona. Y a Juan le dijeron: cuando tú veas que el Espíritu viene sobre esa persona, reposa sobre esa persona, se queda en esa persona, entonces sabrás que sobre quien el Espíritu haga eso, ese es el Mesías, ese es el Cristo, ese es llamado el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cómo pudo Juan el Bautista identificar al Cristo allí en el Jordán? Lo identificó por la señal del Espíritu que vino sobre él. Aleluya. Así lo pudo identificar, porque vio la señal del Espíritu venir sobre él y reposar sobre él. Y Juan dijo: este es el Cristo, porque el Espíritu vino sobre él y no he visto que se ha ido, sino que se quedó con él. Moró dentro de él y se quedó con él. La Biblia dice que después de que Jesús fue bautizado por Juan en el desierto y fue bautizado por Juan en el Jordán y es llevado al desierto, vuelve en el poder del Espíritu, y es cuando comienza a hacer todo tipo de milagros y sanidades y comienza a anunciar el evangelio del reino. Aleluya. Ahora, eso le pasó a Jesús allí, pero a ningún otro ser humano diferente a Jesús jamás le había pasado eso. Ya les dije, el Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre un profeta, sobre un rey, sobre un sacerdote, sobre un juez. Venía sobre él, lo llenaba, lo usaba, hacía lo que iba a hacer a través de la persona, y una vez hacía lo que iba a hacer por medio de la persona, volvía el Espíritu nuevamente a Dios y la persona volvía a ser una persona común y corriente. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la Biblia dice que el Espíritu Santo no solamente descendió, aleluya, sino que se quedó dentro de la iglesia, se quedó con los cristianos, se quedó con los apóstoles. Ya los apóstoles no solamente tenían el Espíritu Santo como algo temporal, ahora lo tenían como señal de que habían sido llamados por Dios, aleluya. El Espíritu vino a reposar sobre ellos. Escúchame esto. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal de que tú eres un hijo de Dios? Que el Espíritu Santo está en ti, en tu carne, en tu cuerpo. Tu cuerpo es la casa del Señor, es la morada de Él. Cuando tú confiesas a Jesucristo por tu boca como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu de Dios viene a morar. Los que acabaron de recibir a Cristo ahorita aquí, está en ellos. Pastor, yo no lo vi cuando vino, pero sabes una cosa, no lo vistes, pero el Señor prometió que aquel que confesara a Jesucristo como su Señor y su Salvador y lo confesara a Él, dice, el Espíritu va a ser enviado.
vas a sentir algo diferente. Ya no te vas a sentir siendo la misma persona. Ahora hay algo diferente dentro de ti. Eso diferente se llama el Espíritu Santo, que vino a reposar. Vino a quedarse contigo, a morar contigo, a vivir contigo, a andar contigo, a caminar contigo. Aleluya. Ojo, lo digo por mí. Cuidado con lo que decimos. Cuidado cómo nos portamos. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tú creerías que Él no está allí porque llega un momento en que no lo sientes. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, yo estaré con vosotros para siempre hasta el fin del mundo. Y el texto también señala que Jesús está con nosotros para siempre por medio del Espíritu que hizo reposar en nosotros. Dice el libro de Romanos, porque yo he hecho reposar mi espíritu por el Espíritu que yo he hecho reposar en vosotros. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo vive dentro de ti. Tal vez hay un momento en tu vida que tú no lo sientes, pero Él está allí, Él mora dentro de ti. Él es el que te da la fuerza, Él es el que te da el vigor, Él es el que te da a ti el poder y la sabiduría para que prediques la palabra con denuedo. Cuando vayas a predicar, aférrate a Él, llámalo, pídele que venga, invócalo, porque Él está dispuesto para respaldar a la iglesia que predica su palabra. Aleluya. Pide al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, ayúdame a cumplir esto que tú me has dado. Pídeselo, Él va a estar allí. No te aferres a la oración, pídeselo. No te aferres a lo que dice el hombre, pídeselo, pídelo. No te pongas ahí como de cualquier manera, pídelo, que Él vendrá sobre ti. Aleluya. Él vendrá sobre ti. No solo vendrá, ya está. Solo que lo activas. Lo activas. Ahora, aquí en Hechos 12 eso fue lo que pasó. El Espíritu Santo descendió por primera vez sobre simples seres humanos, sobre simples personas común y corriente, y los llenó. Se quedó con ellos y nunca más se fue. Aquí en Hechos 2 se muestra, Dios nos está dando un mensaje, que el Espíritu Santo vino para quedarse con los que reciben a Jesucristo. El Espíritu del Señor vino para quedarse contigo. Jesucristo lo envió. La Biblia dice que Él es el consolador. Él dice, Jesús dijo, Él viene a dar testimonio de mí. Viene a enseñarle todas las cosas. Él viene a enseñarle lo que tal vez usted no entiende de parte de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, mi estimado hermano, usted logra entender lo que en su mente natural usted jamás de parte de Dios o de Dios usted no podía entender, porque el Espíritu le da el entendimiento y la capacidad para que usted pueda entender lo que viene de Dios. Eso fue lo que pasó aquí en el libro de Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino en el aposento alto y vio que habían 120 creyentes en ese lugar. Cuando los vio allí, vino sobre ellos, reposó sobre ellos, se metió en ellos, les dio poder, les dio sabiduría, les dio unción, dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu vino, se podía ser visible, palpable, como señal que había sobre sus cabezas unas llamas de fuego encendida. Aleluya. El Espíritu estaba dando señal que estaba sobre ellos. Los que veían, los que los veían, o se veían unos a otros y decían, yo te veo como especie de una llama de fuego, de candela sobre tu cabeza. ¿Qué es eso? Era visible la señal.
de que el Espíritu Santo estaba sobre la persona, porque era como un fuego que se veía físicamente con los ojos, que estaba ardiendo sobre las ascuas de la persona. Ascuas, para los que no conocen el término, es sobre la cabeza. Estaba ardiendo allí, literalmente estaba ardiendo el Espíritu sobre ellos allí. Y ellos entre ellos mismos se veían la señal y decían: se nota, pareciera, dime, qué mechera, qué candela, qué lámpara. Óyeme eso. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué mecha tienes en la cabeza? Porque te veo como una llama de fuego que está ardiendo sobre tu cabeza. El Espíritu dio testimonio visiblemente que estaba sobre ellos, que los había llenado de una unción diferente, que ellos acababan de recibirlo y que Él vino para quedarse con ellos y nunca más irse de aquellos que le habían recibido en ese día. Aleluya. El Espíritu vino para quedarse. Ahora, escúchame esto, porque Dios te va a hablar en esa hora. Tú puedes prender un avivamiento. Señores, alguien dijo algo y no recuerdo bien su nombre, pero lo leí hace tiempo. Alguien decía algo bien poderoso. Decía: tú no tienes un avivamiento porque no quieres. Dos ancianas en Reino Unido, cuenta una historia. Un día, dos ancianas, por lo que estuve leyendo, una tenía 70 y otra 70 y tanto, eran bautistas y iban a una congregación, y de repente, de vez en cuando, se reunían para orar en la tarde. Hasta que un día la una le dijo a la otra: óyeme, ¿por qué no oramos de que el Señor derrame un avivamiento? Y la otra le dijo: oye, sí, ¿verdad? Estamos aquí todo el tiempo orando, vamos a orar por un avivamiento. Aleluya. La historia dice que estas dos ancianas todas las tardes ya no se reunían a orar por orar, ahora se reunían para clamar por avivamiento, para clamar, todo el tiempo lo pedían. Una de ellas fue la que dijo: tú no tienes un avivamiento porque no quieres, tú no tienes un mover pentecostal del Espíritu porque no quieres, porque el Espíritu ha sido dado a la iglesia, y cuando el Espíritu está, Él prende la llama en su pueblo, Él prende el fuego en su iglesia. Él está allí para avivarte, Él está allí para encenderte. Aleluya. Tienes que pedirlo. Ahora, eso dijeron una de ellas dos: tú no tienes un avivamiento porque no quieres. Otra persona dijo, otra persona que también experimentó un avivamiento fuertemente, también dijo: para la iglesia es pecado no tener un avivamiento. Es contado como pecado. ¿Tú sí crees que es correcto venir a un culto y sentarme en la silla, a dormirme ahí, a esperar a qué hora comienza el culto? Y cuando comienza y estamos tal vez en el momento de los cánticos, porque alabar y adorar a Dios tiene muchas maneras de hacerlo. Nosotros somos los que le hemos dicho que se alaba cuando se canta y se adora cuando se canta más suave. Pero no, se adora a Dios de otras maneras, se alaba a Dios de otras maneras. Entonces, cuando llega el momento de los cánticos de alabanza, entonces por ahí nos movemos. Parece que alaba más la mano, parece que ahí a algunos les cae remolineaje el dedo porque ellos no dan la vuelta. Por ahí medio, y yo: ¿y cómo estás, hermano? Aquí, gozándome, rica. ¿Entiendes? Algunos ni se ponen en pie, otros están allí como que: me siento como burro entre las vacas. ¿Entiendes? ¿Crees que es correcto? La iglesia de Hechos de los Apóstoles, cuando se reunía a alabar a Dios, eso era una fiesta. Cuando la iglesia de Hechos de los Apóstoles se reunía a alabar a Dios, había sanidad, los enfermos eran sanados,
Había todo tipo de milagros. ¿Por qué crees que la gente creía? Alabanza. Aleluya. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que la gente inconversa recibía a Cristo y se convertía? ¿Por qué crees que eso pasaba? Porque ellos veían al Espíritu Santo en medio de la congregación, de las personas que eran cristianos. Ellos lo veían moverse. Y eso era contagioso, eso era para ellos conmocionante. Sonido. Veían al Espíritu moverse en la iglesia y eso los tocaba. Y la gente recibía al Señor. Y la gente se convertía al Señor porque veían al Espíritu moverse en la congregación de los santos. Así era la iglesia del libro de Hechos, una iglesia llena del fuego, una iglesia que ardía por pasión en las cosas espirituales. No les aburría leer la palabra, no les daba sueño estar en el servicio, no les daba cansancio levantar las manos, no les daba pena adorar a Dios con libertad, porque ellos sabían que lo estaban haciendo para el Señor. Ellos estaban bajo el mover de un avivamiento que recibieron el día de Pentecostés, el día de la fiesta de las cosechas. Aleluya. Mira, que vuelva ese Pentecostés. Que vuelva ese Pentecostés. Tiene que volver. Por favor, Pablo le dijo a los romanos: no os conforméis a este siglo, más bien renovaos y transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes con lo que este siglo quiere enseñarte. No te conformes, sonido, con lo que este siglo quiere que tú seas. Los demonios de este siglo quieren una iglesia apagada, quieren una iglesia conformista, quieren una iglesia religiosa, una iglesia que no se mueva, una iglesia plagada de los vicios de la carne. Pero cuando tú te renuevas en el Espíritu, tú ves otra realidad, tú crees en algo diferente. El Señor comienza a levantarte. No te conformes, no te conformes, no te sujetes a lo que el diablo te está mandando. Sal de esa camisa de fuerza, sal de esas cadenas que el diablo quiere ponerte y sé libre hoy para tener un poderoso avivamiento. Aleluya. Aleluya. Alguien que alabe al Señor en esta hora. Dios quiere derramar un poderoso avivamiento sobre ti. El Espíritu Santo me dijo, se quemaron, creo que ya no oigo nada. El Espíritu Santo me dijo: comienza a calentar la atmósfera. Comienza a hablarles de lo que viene, porque ellos si tú no les hablas, no podrán entenderlo cómo será. Dales un pequeño pasaboca. Viene un poderoso mover del Espíritu como aquí. Aquí en Hechos 2 comenzó lo que se conoce como el avivamiento en Pentecostés, o el avivamiento pentecostal. ¿Sabes para qué es un avivamiento? Un avivamiento es para encender a la iglesia de Jesucristo. Para que tú pases de ser ese cristiano tibio y te conviertas en un cristiano fervoroso. Para que tú dejes de ser ese cristiano que alabas a Dios, o la que alaba a Dios es la mano menos tú. ¿Sabes para qué? El avivamiento tiene dos direcciones. La primera para la iglesia y la segunda para los impíos. Para la iglesia, para que dejes de ser ese cristiano que se ha conformado con un cristianismo normal. Cuando tú, ya ahorita voy a decir por qué traje esta caja.
Cuando tú eres un cristiano que no conoces lo sobrenatural de Dios, los cultos en tu iglesia son alabanza, adoración, ofrenda a la palabra, oro por alguno que me pida oración y chao. Así no eran los cultos aquí en Hechos 2. Los cultos aquí en Hechos eran cultos tremendos, poderosos, impresionantes. Todo tipo de señales y prodigios y maravillas ocurrían, y no era solamente por la mano de los apóstoles, sino por mano de cualquiera, porque el Espíritu no solamente usa a los apóstoles ni a los pastores, usa a todo aquel que le diga: Señor, yo también quiero, hazlo conmigo. ¡Qué maravilloso! Esteban era un diácono y sanaba enfermos. ¿Cuántos de los ujieres y de los de logística aquí al menos hacen milagros? ¿Ah? Los diáconos de la iglesia de Hechos hacían milagros. Los diáconos, ahí está Esteban. Los diáconos de la iglesia de Hechos hacían milagros. Solo los diáconos. Imagínate los apóstoles. Imagínate los que estaban en la plana mayor. ¿Cómo era? Era tremendo. Era tremendo. ¿Tú te imaginas que haya gente en el diaconado, en intercesión, en todos, obrando, operando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, haciendo milagros? Dejaríamos de ser una iglesia dormida. Dejaríamos de ser una iglesia literalmente amancillada por los demonios y nos convertiríamos en una iglesia sobrenatural. Ese es el propósito de Dios con un avivamiento. ¿A cuántas personas tú oras? ¿A cuántas personas has sanado? El Señor no te mandó a orar por los enfermos, el Señor te mandó a sanarlos. Una cosa es orar por un enfermo y otra cosa es sanar a un enfermo. Cuando tú oras por un enfermo, le impones las manos y: ay, Señor, yo te pido que sanes a este enfermo. Pero cuando lo vas a sanar, tú eres el canal, tú eres el instrumento. Tú no vas a orar por el enfermo, tú le dices: en el nombre de Jesús, sé sano ahora. En el nombre de Jesús, recibe, 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 recibe. Míralo, míralo allí. Sonido. No ores por los enfermos, sánalos. Sánalos. Sánalos, sánalos. Pónmelo de pie, este hombre de Dios, porque el diablo te ha querido llamar de otra manera, pero tú eres hombre de Dios, instrumento en mis manos. Préndete, Espíritu Santo, aquí. Aleluya. Si pasaron acá fue para recibir. Si pasaron acá fue para recibir. Y si no, devuélvanse entonces a su silla. Si pasaron acá fue para recibir. Si no, devuélvanse. El Espíritu no está descendiendo para que lo desprecie, ni para que a ti te dé la gana de despreciarlo. Si pasaste para recibir, entonces recibe, 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 recibe. No hay nadie que está recibiendo. Mira, más está recibiendo ella. Recibe, hermana Karen, recibe. Recibe ahora.
Agárrenla, 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 agárrenla. Está sobre ella. Fuego. Mira. El Espíritu habló para una, pero la tomaron dos. Que no se apague el avivamiento. Que no se apague. Que no se apague. Yo no quiero echadores de humo. El Espíritu les dice a ustedes, no quiero echadores de humo. Quiero acá adelante gente que vaya a arder. Corra a ver, corra a ver. El que vaya a arder, no echadores de humo. No echadores de humo que viven a cada rato haciendo alaraca. No, gente que reciba. Venga por acá rápidamente. Dios no quiere echadores de humo. Dios quiere gente que arda. Que arda. Tómalo. Tómalo. Sana, sana a los enfermos. A tu casa van a ir. Oh. Fuego. 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 Vamos, alabanza. Fuego. Le tienen miedo, ¿verdad? Ok, yo cierro. Entonces cierro el cántaro en esta noche. Mira eso. Ella sí quiere, ella sí quiere. Agárrela de verdad. Vamos, alabanza. El que quiera arder, venga acá. Aquí, 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 aquí. El que no, que se quede en la silla. Fuego. Dios no te quiere tibio. ¿Cuándo vas a entender que te quiere ardiendo? Ardiendo. Sana a los enfermos. No ores por ellos, sánalos. Si tú me crees, yo te voy a llevar más alto. Dame medio aquí. Dame un poquito de medio sonido, ya que no me puedes dar brillo. Recibe. Fuego. Recibe ahora. Fuego. Fuego. Esta mujer va a ser usada, si le cree a Dios, con una unción tremenda. Madre espiritual, madre de multitudes. Pero tienes que creerme. Recíbelo, recíbelo. Yo echo fuera de tu hogar ese demonio. Yo lo echo fuera. Vino como mensajero de muerte, pero hoy hay vida. Vida, vida, vida. Vida. Fuego. Fuego. Fuego.